Capítulo 2. Tiempos de escasez. Hay diferencia entre no tener y la sensación de no tener. Nosotras no teníamos esa sensación. Sencillamente sabíamos que no teníamos, pero con lo que había nos arreglábamos. Tiempos de escasez los de después de la guerra. Vivíamos la difícil época del racionamiento, de las cartillas azules con cupones imprescindibles para conseguir comida y de soportar las largas colas hasta que te tocaba. Pero para nosotras, niñas, aquello no significaba mucho porque no habíamos conocido otra cosa. No tirar nada nos parecía lo más normal. Tirar era una palabra que no existía en nuestro vocabulario. Rebañar bien el plato, no dejar nunca la luz encendida, remendar, reparar, cerrar el grifo, aprovecharlo todo, era lo más natural del mundo. Yo, con 6 años, ya sabía arreglar los plomos de la luz con los hilos de cobre. Los plomos saltaban constantemente y nos dejaban a oscuras a causa de los frecuentes apagones que tenían a barrios enteros sin luz eléctrica. También estaba entre mis habilidades la de planchar las camisas blancas de popelín de mi padre, con una perfección increíble para una niña tan pequeña. No recuerdo cuándo aprendimos a coser, pero desde muy temprana edad. Cada una se zurcía a diario los tomates de sus calcetines. Sabíamos cómo colocar bien el huevo de madera dentro del calcetín para ir creando un tejido hasta que quedaba cubierto el boquete. Y no de cualquier manera. No valía un fruncido cosidajo que llamaban culopollo, ni un júntate que junto estabas. Pobre de ti si no te salía bien a la primera, porque te mandaban deshacerlo y volverlo a hacer. Y además sin rechistar ni refunfuñar. En casa teníamos una máquina de coser Bertheim con un gran pedal central, encastrada en un mueble con puertas, donde bien pronto aprendimos a hacer pespuntes. Las sábanas se rompían siempre por el centro, así que se cortaban por la mitad y se unían los laterales que estaban nuevos. Esta unión se hacía a lo que llamaban repulgo, porque los bordes laterales eran orillas y así al coser no se notaba la unión. A los lados de la sábana había que hacerle un dobladillo para rematarla. Mamá nos enseñó a practicar con la máquina en estos dobladillos laterales. Supongo que yo me sentía tan confiada en lo bien que lo hacía, que un día, que pedaleaba a gran velocidad, metí el dedo índice con el que empujaba al prensatelas y se me clavó la aguja taladrándome el dedo por entero. Como siempre en las cosas gordas, y esto es una característica de familia, solíamos reaccionar con bravura y sangre fría. Así que moví muy lentamente la rueda a la inversa y fui sacándole la aguja a mi pobre y lacerado dedo, que tardó muchos días en volver a ser el mismo. Era un tiempo en que los muebles de una casa acompañaban toda la vida de una familia y luego pasaban de hijos a nietos. Todo estaba programado para durar y perdurar. Un armario, una mesa, las sillas, los cacharros,
El colchón. A propósito de colchón, cada cierto tiempo venía un colchonero para esponjar la lana que se había apelmazado y formar un colchón nuevo. Los colchones en las casas se sacudían a diario. Las camas se hacían todos los días. Pesado menester que incluía deshacerla entera, airear las ropas, ventilar la habitación largo rato, mullir el colchón, removiéndolo y golpeándolo repetidas veces hasta dejarlo ahuecado y blandito. Luego se le extendían y remetían bien las sábanas, las mantas, la colcha, y tenía que quedar perfecta. A veces, en el campito de detrás, se veía a un colchonero que, aprovechando el gran espacio que allí había, vareaba incansable la lana de algún colchón. Pero en nuestra casa este menester se hacía en la azotea. Ese día nos encantaba, porque podíamos libremente subir las escaleras de todos los pisos hasta arriba del todo, para ver cómo iba, o para llevarle a media mañana un piscolabis al colchonero, y de paso recorrer y correr por las azoteas de toda la manzana que se comunicaban. Qué novedad contemplar la calle desde tal altura y curiosear por los huecos de los patios, las ventanas de todos los vecinos. También nos dejaban cardar y abrir con los dedos algunas vedijas de lana, mientras el colchonero vareaba enérgicamente con su gran vara de madera acabada en curva todos los vellones de lana extendida en el suelo sobre la tela el viejo colchón. Luego nos gustaba verle colocar sobre la nueva tela toda la esponjosa lana, meter las cintas en los ojetes que formaban los cuarterones y coser el burlete final. Un día lleno de novedades para nosotras cuando venía el colchonero. Otro día con sorpresas era el de la llegada del deshollinador. Las cocinas eran de leña y carbón, aunque nosotras teníamos también un infiernillo de petróleo muy peligroso, que se incendió una vez y se armó un gran fuego. Luego ya tuvimos uno eléctrico, de 2 resistencias, del que yo a menudo reparaba las clavijas, donde cocíamos la leche para el desayuno, cuando aún no se había encendido el fogón. Pero la comida se hacía en la lumbre de la cocina de hierro, con arandelas. De tiempo en tiempo tenían que venir los deshollinadores para limpiar los tubos de las chimeneas de todos los vecinos. Se armaba un gran zafarrancho ese día en la casa. Cubrían todo el suelo de papeles de periódico, tapaban con sábanas viejas y trapos los muebles y no nos dejaban salir de la habitación ni para ir al baño, porque todo el suelo estaba negro. Los deshollinadores eran 2, uno abajo en el piso y otro arriba en la azotea, y se comunicaban dando grandes voces por los oscuros tubos, mientras por los conductos metían y removían la suciedad con sus cepillos de alambre encastrados en palos muy largos. Nosotras estamos sentadas en nuestra mesita azul dibujando y con la puerta cerrada, pero a través de los grandes cristales vemos que mamá le ofrece un platito con albóndigas recién hechas. Entonces de la cocina sale el hombre con la cara negra, toda tiznada de hollín, y con una risa enorme y luminosa,
le da las gracias y dice mientras las disfruta mojando en la salsa el cuscurro de pan: «Nunca había comido albondiguillas tan ricas, señora». Quién sabe si era lo único que iba a comer ese día. El trabajo de deshollinador era uno de los más pobres que se podían tener, y el salario debía de ser muy escaso. Nuestro armario ropero era bien breve. Tuvimos que esperar hasta que yo viajé a Inglaterra, y al exiguo dinero que gané y ahorré en mi trabajo de au pair para comprar en Marks and Spencer, antes de volver a España, varios preciosos conjuntos de suéteres y rebeca y algunas prendas de ropa interior, no solo para las tres, sino también para mamá, que siempre se había tenido que conformar con cualquier cosita. Nosotras contábamos con un solo vestido, y el viejo de estar en casa, porque la ropa de la calle nunca se usaba en casa. Un par de zapatos, unas zapatillas, que no recuerdo cuándo fueron nuevas, y un uniforme que nos habían confeccionado entre mi madre y la tía Conchi de unos pantalones de mi padre, previamente teñidos, también en casa, trabajoso y sucio menester, realizado en un barreño de zinc y que duraba horas y que lo ponía todo perdido. Claro que nuestros uniformes no se parecían a los de las otras niñas. Aquellos flamantes uniformes de Tayel y Angelina, las hijas de don Ladis, o de niñas como Eraso, Teigel y Luisita Lagares. Faldas de doble capa con un enorme vuelo, blusas blancas de piqué de manga larga. Los nuestros eran estrechos, justo lo que daba de sí el ancho de las dos patas del pantalón, y además se les notaban las rayas que tenía la tela antes de ser teñida en azul marino. Y nuestra blusa solo tenía de piqué la pechera, que era lo que se veía. El resto de la blusa era de una telucha que siempre estaba arrugada, así que procurábamos no quitarnos la rebeca para que no se viera. Pero escasez no implica descuido ni falta de aseo y pulcritud. Nosotras no salíamos de casa para ir al colegio sin que la tata nos revisara bien de arriba abajo y se asegurara de que llevábamos limpias las orejas, lavados los dientes, el cuello bien reluciente y sin roña, que las uñas no fueran de luto y, por supuesto, los zapatos bien lustrosos. Y todo esto sin protestar ni contemplaciones, ni templar gaitas, ni pamplinas. Y no se te ocurra protestar, que te van a dar igual. Todas expresiones muy suyas. Y si nos quejábamos con un ¡ay!, decía: pues guarda para cuando no haya. Tiempos de penuria donde era maravilloso cenar todas las noches una riquísima sopa de ajo hecha con el pan que se había quedado duro, acompañada de un cuscurro para mojar. Y oír decir a la tata riendo: pan con pan, comida de tontos. Todo eso seguido de una pequeña cuñita de tortilla de patata. Así como el comer todos los santos días del año cocido, con más o menos ingredientes, más bien menos que más, y conseguir que sobraran garbanzos para que nos los frieran a la cena, lo que en Madrid se llama ropa vieja. Y la esperada hora de la merienda, que consistía en una rebanadita de pan con aceite y azúcar. Luego ya después pan con chocolate. Pero no pasaba nada por comer siempre lo mismo. Nos parecía estupendo tener lo que teníamos.
nos enseñaron a valorarlo, porque mamá y la tata contaban a menudo lo mal que se había pasado en la guerra y lo que de verdad era no tener nada que comer. Nos impresionaba especialmente cuando hablaban de cómo las mondas de las patatas, bien lavadas, eran cocidas para echarlas al guiso, y cómo un mendrugo de pan era un tesoro. Cuidábamos mucho el no desperdiciar nada, y los platos quedaban bien rebañados, tan limpios que en nuestra ingenuidad decíamos: «Tata, hoy no tienes que fregar mi plato». Por eso, en un tiempo de tal contención y escasez, nos impactó tanto la respuesta que dio el abuelo aquel día. El abuelo era el padre de mamá. Era bueno, afable, tranquilo, paciente, alto y de gran tamaño. Había sido inspector de policía y yo lo recuerdo entrañable, aunque no manteníamos una muy frecuente relación con él. En sus paseos mañaneros, ya jubilado, solía visitar las casas de sus hijos. Así que, inesperadamente, llamaban a la puerta y era el abuelo. A veces se quedaba a comer. Mi madre trataba a sus padres de usted. Aquello, en su época, aún era un signo de respeto. Habíamos terminado de comer y el abuelo se había comido un plátano de postre. Ya habíamos recogido la mesa, aunque allí seguía el frutero con 2 plátanos de los 3 que mamá había comprado para papá, a quien había que cuidar especialmente, y también por si venía el abuelo. Para nosotras un plátano rayaba en lo prohibido, porque muy raramente nos repartían un plátano para las 3. Desde luego aquel día no. Entonces, en medio de la entretenida charla de sobremesa que se prolongaba, el abuelo de pronto alarga su gran mano hacia el frutero, coge otro plátano y comienza a pelarlo distraída y parsimoniosamente. Mamá, alarmada, le pregunta: «Padre, ¿es que se ha quedado usted con hambre que se come otro plátano?» Y ante nuestro asombro oímos una respuesta que nos dejó patidifusas, patitiesas y estupefactas. «No, hija, es por hacer algo». Nuestra economía era muy ajustada, pero mamá hacía magia. Solíamos oír a papá decir: «Pero gordita, ¿cómo lo consigues?». Y es que en las manos de mi madre todo se multiplicaba. Los finales de mes eran una prueba de su fe y de su poder para hacer milagros. Antes de salir a la compra, nos enviaba a las 4, las niñas y la tata, como si de un organizado ejército se tratara, a rebuscar. Y comenzábamos a revisar los bolsillos de todos los abrigos, monederos, cajones, armarios. «He encontrado 3 pesetas. Aquí, mamá, una peseta. Una moneda de 5, mamá». Era toda una aventura. Para un niño el valor del dinero es desconocido. Lo va aprendiendo cuando los mayores utilizan expresiones como «no, no podemos porque no tenemos dinero». Lo de tener o no tener siempre es relativo. Pero mi hermana Matilde tenía una medida clara para comprender esto. Su pregunta era precisa: «Papá, ¿cuesta más de 1 millón?»
Entonces, dependiendo de la respuesta, ella ya sabía claramente calcular su valor. Ir al mercado con mamá era una fiesta, aunque no por lo que se comprara, sino porque íbamos con 100 ojos observándolo todo, tomando nota de lo que luego nos iba a servir para parodiar en nuestras representaciones. Aquellas voces de los vendedores de los puestos para anunciarse. En invierno y en verano mi patata lo más sano. Oiga, mire, compare y vea que no hay precios como los de la Bea. Sardinitas frescas traigo, a la rica sardina que viene de Huelva andando. Ay, pero mirad, mujeres, qué tiernas lechugas tengo hoy, de las huertas de Arganda. Que hoy llevo la buena naranja guasin y la clementina. Nos gustaba pararnos cerca de aquella mujer que vendía una especie de espiral de hierro que se colocaba en el desagüe del fregadero para evitar que se atascara. Y la pregonaba repitiendo con voz chillona en una sola palabra. «¡Piriquinosa tranquila pila!». A la puerta del mercado un hombre vendía una especie de pito que era una figura de un niño hecho de barro al que se le llenaba de agua, se chiflaba y por un estratégico orificio le salía un chorrito. Y cantaba: «Oiga, cómpreme un Bartolito, el niño que mea solito». Nunca nos compraron uno, claro está. Mi hermana Charito estaba investida de una suerte especial. Ella siempre se encontraba algo: monedas en el suelo, una cadenita de oro, un botón de nácar, un imperdible. Todo era válido. Claro que lo más estupendo era cuando se encontraba, como aquella vez, un billete de 100 pesetas, con su Julio Romero por un lado y su chiquita piconera por el otro. ¡Qué buena compra hicimos aquel día! A la puerta del mercado había una mujer que vendía unos pequeños cuponcitos de una lotería con la que rifaba cada día media docena de huevos. Así que mamá le decía a mi hermana al llegar: «Charito, ve y compra un boleto, que nos toquen los huevos hoy». Y así sucedía, nos tocaban. Pero la confianza de mi madre en la providencia quedó patente aquel día por la mañana, cuando ya éramos adolescentes, en que nos preguntó: «¿Alguno tenéis que pasar por el puesto de los ciegos? Es que necesito que me cobréis los 20 duros de este cupón». Le dijimos: «Pero si no lo has mirado, no sabes si te ha tocado». Su respuesta fue contundente: «No me hace falta, estoy segura de que me ha tocado. Lo necesitamos para acabar el mes». Cuando le preguntamos cómo podía estar tan segura sin haberlo visto, porque además sí que le tocó, nos contó que se lo había pedido a San Nicolás de Bari, del que había una pequeña imagen junto al icono de la Virgen del Perpetuo Socorro en la capilla donde íbamos los domingos a misa. Ahora, al escribir esto, he sentido curiosidad por saber por qué mi madre, que no hacía alarde de ser especialmente devota, confió de esa manera en San Nicolás. Así que he investigado. Nació en Turquía. Desde pequeño ayudaba y repartía cuanto tenía entre los pobres. Pronto fue famoso por su santidad y la gente comenzó a obtener admirables favores y milagros. Era invocado para que intercediera en los peligros y en situaciones económicas difíciles.
Su nombre significa protector. Es patrono de Rusia, de Grecia y de Turquía. Es Papá Noel, el Santa Claus, que en los lejanos países del norte traía regalos a los niños en Navidad. Esto que cuento es como un pequeño homenaje a la fe y a la confianza de mi madre, que creo que, de distinta manera, hemos heredado sus 3 hijas. Después de aquel encendido lance con la adversidad y tras tan admirable triunfo, que nos dejó a todos boquiabiertos, hubo una amiga de mamá, Elisa se llamaba, que nadaba en la abundancia y que le dijo que pidiera al santo para ella no sé qué. Recuerdo que mamá le replicó que no podía hacerlo, porque ni siquiera para ella misma iba a pedir nada más. Aquello había sido algo excepcional y urgente, pero ya solo quedaba dar gracias. La gratitud también es algo que nos dejó en herencia mi madre. Estábamos acostumbradas a heredar la ropa unos de otros, además de arreglarla, remendarla, dar la vuelta a los abrigos, a las chaquetas, a los cuellos de las camisas. Todo se aprovechaba, no se tiraba nada. Y las prendas tenían muchas vidas. Unos amigos de mis padres, de gente bien, tenían varios hijos de todas las edades, así que a veces recibíamos lo que a ellos se les quedaba pequeño. A mí me tocaba heredar cosas de chico, porque era el de edad más parecida a la mía. Fue un gran martirio tener que llevar aquellos zapatones gorila de José Mari, que además estaban nuevos y me duraron una eternidad, que era lo que duraban aquellos zapatos de las zapaterías Segarra. También heredé aquel abrigo suyo, que me tocó en suerte, largo, ancho, enorme, que yo llevaba encima junto con el cantiquillo que me dedicaba la tata cuando me lo ponía. El sacristán tiene un gabán y en cada bolsillo le cabe un pan. Los hermanos suelen heredar unos de otros, pero las mías no podían heredar nada mío, porque después de llevarlo de continuo, quedaba todo para el arrastre. Inservible total. Bueno, no, aún tenía un uso. Se podía convertir en paños de cocina, trapos de limpiar y bayetas para el suelo. Lo de heredar en esta época era lo más normal, y eras afortunado si conocías a alguien de quien heredar. Como aquel maravilloso traje de comunión que yo llevé, lleno de jaretitas de arriba a abajo, con un velo de organdí que le salía de la capota hasta los pies. Recuerdo bien los preparativos del día de mi primera comunión. No pude dormir en toda la noche, y no por la emoción, sino por los rizadores de hojalata que me habían puesto y que se te clavaban hasta el alma, para hacer que mi pelo, tieso por naturaleza, quedara moldeado en perfectos tirabuzones. El día antes me tiñeron con agua oxigenada, que era con lo que la gente se ponía rubia, los pelillos, los abuelillos de la raíz del pelo, en la frente y en las patillas. Supongo que para dar más luminosidad a la cara, que quedaría ensombrecida por esos pelillos que me crecían abundantes por todos lados. Ese día estrené camiseta, bragas y una bonita combinación con frunces y puntillas.
Cómo recuerdo la sensación en los pies con calcetines nuevos al entrar en los zapatos preciosos, blancos, a estrenar. También la sensación de volar al caminar por la calle con el vaporoso roce del organdí y el olor a nuevo de cada prenda que llevaba puesta. Eso de que el hábito no hace al monje no es del todo cierto. Yo recuerdo que envuelta en aquella prístina blancura me sentía angelical. Todos estos preámbulos eran para preparar el gran momento, decían que inolvidable, en que iba a recibir por primera vez en la vida a Jesús en mi corazón. Porque entonces lo importante en esta celebración era justo eso. No el banquete, el catering, el menú, la tarta, los invitados, los regalos, el baile, los payasos para los niños, la intemerata en que se ha convertido ahora. Como si fuera una presentación en sociedad a la americana. Todo exceso, desproporción y despilfarro. Después de la larga y emocionante ceremonia en ayunas, y casi desmayada de hambre, nos fuimos la familia a una cafetería a desayunar un extraordinario chocolate con suizos. Los suizos son unos bollos esponjosos, dulces y brillantes por encima, que conocíamos de oídas, pero que no probábamos nunca. No pedíamos lo que de antemano sabíamos que no podíamos obtener. Lo más que nos permitíamos era admirar un escaparate y llamar la atención de mi madre, por si no lo había visto ella. «Mira, mamá, qué bonito». Y ella, con gran condescendencia, asentía con la mejor de sus sonrisas y repetía: «Es verdad, qué bonito». Y seguíamos adelante como si nada. No se podía pedir y no lo hacíamos. Una vez, en una de aquellas salidas por el centro, a no sé dónde, al pasar por una pastelería, antes de que nos diéramos cuenta, hizo un inesperado alto y dijo: «¿Os gustaría hoy tomar un 1000 hojas?» Aquello nos sonaba a música celestial. ¡Qué extra! Un riquísimo pastel de 1000 pisos, rebosando merengue con el pringue y llenarse de churretes hasta las orejas, y que además parecía interminable. En la pedagogía y enseñanza que de la vida nos hacía mi madre, estaba el probar una vez, como si eso fuera la plenitud necesaria de cada cosa. Un día compró una chirimoya, cuando aún era una fruta exótica y carísima, que repartió entre las 3. Nunca he olvidado el dulce sabor primero de su carne blanca y jugosa. O aquel voluminoso algodón de azúcar rosa que nos compró en la verbena y que mordíamos y pellizcábamos con los dedos entre las 3. Uno de nuestros sueños era comer chicle, pero el chicle estaba fuera de los planes de salud y de ahorro de mi madre. Ella lo consideraba, junto con todas las chucherías, como algo nocivo, y en este caso además desagradable, por los ruidos y el mover incesante de aquella goma en la boca que hacía la gente. Entre los niños se comentaba que si te lo tragabas se te pegaban las tripas y te morías.
aunque en lo de las chucherías había una excepción para mi madre. Una bolsita de lagrimitas, que eran miniaturas de caramelines de azúcar de colores, que guardaba en su armario y que nos repartía en número de 2 o 3 a veces. No obstante, un día nos dio la gran sorpresa. Apareció con una barra entera de chicle bazooka, que eran grandes tacos redondos de color rosa chillón, con un intenso y penetrante olor a fresa. Estaba convencida de que si nos hartábamos de rumiarlo, hasta agotar nuestras pequeñas mandíbulas, lo aborreceríamos para siempre y nos libraríamos de aquella querencia que nos venía corroyendo ya hacía mucho tiempo. Así que decidió llevar a cabo su experimento disuasorio y nos repartió una voluminosa pastilla a cada una. Nos lanzamos con fruición a la gozosa masticación continua, que nos hacía mover toda la boca y hasta la cabeza de arriba abajo. Estuvimos el día entero, descansando solo para comer. Dale que te pego, con el rumie, sujetando un extremo con los dientes y estirándolo hacia afuera de la boca, formando lo que llamaban una camiseta. A ver si quién la conseguía hacer más grande. También intentando formar un globo que al llenarlo de aire, de los labios salía una enorme pompa rosa. Si eras hábil, podías llegar a taparte la boca para estallar inesperadamente entre risas y vuelta a empezar. Es verdad que con este ajetreo acabamos agotadas en las mandíbulas, el cuello y hasta la lengua, con agujetas que nos duraron varios días. Pero incluso con aquel estratégico plan materno no conseguimos aborrecer el chicle. Creo que nacer y vivir en época de escasez es un privilegio. Alguien diría, eso cuando las necesidades básicas están cubiertas. Así es. Si bien sabemos que el listón de necesario varía según el momento y el país en que se viva. Digo que es un privilegio porque el afán de poseer es una de las más notorias pasiones del ser humano. Así que sentirse libre de él es un inmenso, valioso regalo de la vida. Qué bien plasmado estaba en una escena de la maravillosa película El libro de la selva, cuando aquellos dos avaros siguen a Sabú hasta las escondidas y misteriosas ruinas del antiguo templo hindú, repletas de tesoros, guardados por una gran serpiente cobra real, y cómo la codicia y la ambición por poseer aquel enorme rubí, incrustado en el alfanje de oro, les conduce inexorablemente a la destrucción y a la muerte. En el tiempo en que nacimos, aprendimos sin esfuerzo el valor de todo, el valor de las cosas que tienes y de las que no tienes. Estábamos vacunadas contra la exigencia, contra la ansiedad de poseer. Eran momentos en que el ingenio y la creatividad estaban activos de continuo. Aquí viene al pelo aquello de intellectus apretatus discurrit que rabia. Si algo se necesitaba y no se tenía, se buscaba, se inventaba, se fabricaba o, por último, se aprendía a pasar sin ello. Un tiempo en que a falta de otra cosa existían palabras mágicas,
que conseguían milagros ipso facto. Por ejemplo, si te caías en la calle y el mamporro te había desollado las rodillas, el codo, la barbilla, con que mamá te tocara y dijera: cura, curita, sana, si no se cura hoy, se curará mañana. El llanto paraba de inmediato, y si además era ella la que soplaba sobre la herida cuando nos desinfectaban, primero con alcohol y después con yodo, ya casi ni dolía. Ah, la magia de las palabras, de las caricias, de los cuentos y de las nanas de las madres. Este valorar lo que había se reflejaba claramente en los juguetes y en los juegos. Nunca tuvimos bicicleta, ni patín, ni patines. Estos eran sueños imposibles para nosotras. Sí tuvimos un aro de madera que se rodaba con un palito, un diablo que era como un carrete de goma y se lanzaba al aire con una cuerda sostenida por 2 palos que se sujetaban con las manos, un yoyo que subía y bajaba por un bramante, un trompo o peonza que giraba loca sobre sí misma si tenía la suficiente habilidad para lanzar la cuerda en la que se enroscaba, un saltador que era una cuerda en cuyos extremos habían unos manillares con cascabel para saltar dobles, que como su nombre indica eran brincos dobles, muy difíciles. 1 y 2, K, 1 y 2, fe, 1 y 2, K, fe. O jugar a la barca también, que consistía en mover horizontalmente la cuerda, sosteniéndola por los extremos para hacer un arco. Y cantar: al pasar la barca, me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. O al cocherito leré, donde se mezclaba el salto con el agachado para no rozar la cuerda. Juegos todos muy económicos. Solo se necesitaba una cuerda. Para casi todos los juegos era estupendo que fuéramos 3. 2 sostenían la cuerda y una saltaba de un lado a otro. Aunque si jugábamos muchos, podían saltar todos a la vez, saliendo y entrando. Había una gran variedad de posibilidades. Con una tiza o un trozo de yeso, resto de escombros de alguna obra, pintábamos en el suelo del paseo la semana o el armario, y a la pata coja lo recorríamos recogiendo la piedra que casi siempre caía en las esquinas más difíciles. Jugábamos al corro, cantando: Miguel, 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 trole, trole, trolero. Miguel, 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 da 3 vueltas al revés. 1, 2, 3. O al rescate, al escondite, a pillar o a tú la llevas. Todos ejercicios de moverse, de correr, de saltar, que es lo que en realidad necesitan los niños. Una suerte no haber tenido en aquel entonces móviles, tablets, Nintendos, televisiones y demás artefactos paralizantes que obligan a pasar largas horas de inmovilidad, no solo corporal, sino intelectual también. El entontecimiento de estar con los ojos fijos en una pantalla, tragando lo que te echen, sin espacio para pensar, inventar, ingeniar, intercambiar juego, ni palabra ni amistad. Esos imprescindibles momentos de aprendizaje para la vida. A menudo me compadezco de los niños que nacieron después, en los tiempos en que tener era lo que te da identidad, en que ser es igual a tener. Y posiblemente esto va increciendo. Cada vez
nuestras necesidades se superan a sí mismas. La insaciabilidad del ser humano, tan obvia, tan perniciosa y tan drástica. En aquel entonces vivíamos con lo que había, sin sentir la carencia, sin necesitar más. Y esto de una forma tan simple y sencilla que éramos felices con lo que teníamos.